todos los ámbitos y disciplinas. No te lo pierdas, los viernes a las 7 de la noche, por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. ¿Crees que la ciencia es aburrida o complicada? Cambia de idea con Ciencia Aplicada, un programa lleno de temas fascinantes y entretenidos, pensado para los jóvenes de hoy. Descubre el lado divertido de la ciencia, los miércoles a las 9:30 de la mañana y 4:30 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Hoy en Teleyucatán Noticias. En lo profundo de la selva, lejos de la medicina moderna, existen caminos milenarios hacia la sanación. Son caminos marcados por cantos, plantas sagradas y la guía espiritual de los chamanes. Hoy nos adentramos en el mundo de la medicina ancestral, un legado de sabiduría que ha sobrevivido por generaciones. En el municipio de Tecó hay un jardín botánico y temazcal llamado Kiwik. Ellos se dedican a trabajar con plantas medicinales y ancestrales. En lo que va del año, se han registrado más de una veintena de picaduras de serpientes, pero con la temporada de lluvias que inició en junio, se espera que esta cifra se incremente, ya que las serpientes salen en busca de refugio y alimento. El gobernador Joaquín Díaz Mena firmó el convenio de colaboración del Programa Federal Salud Casa por Casa, en presencia de la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, con el objetivo de acercar atención médica preventiva y gratuita hasta las viviendas de las y los yucatecos. Familia bonita, ya nos encontramos a jueves, se acerca más el fin de semana y bien, pues ya concluye el día de hoy el mes de julio, ya nos encontramos a 31 y bien, va a comenzar un nuevo mes, también va a llegar el fin de semana, pero lo mejor de todo es que ya es quincena. ¿Usted qué va a hacer con su quincena? Aquí estamos diciendo que está llegando y se está yendo la quincena, pero bien, son vacaciones. ¿Usted qué va a hacer? Va a ir a pasear ahí con los hijos, con el esposo, con la esposa, que nos los comparta a través de las redes sociales, porque el día de hoy le vamos a estar transmitiendo en el canal 4.1, así como también a través de las redes nos puede encontrar como Teleyucatán, en Facebook, Instagram y también YouTube. Ahí estaremos en vivo. Mi nombre es María Bastarrachea y como todas las tardes le estaré acompañando e informando de todo lo que está sucediendo en el estado, entre ellos algunos programas del gobierno del estado, también algunos eventos que llegarán este fin de semana. Y bien, pues así que ¿qué le parece si ya mejor comenzamos con esta información? Y bien, queremos dar inicio este jueves compartiéndole más sobre un gran programa que ha sido otorgado ya para millones de personas, lo cual también va a permitir recibir atención de salud desde su casa. El gobernador Joaquín Díaz Mena firmó el convenio de colaboración del Programa Federal Salud Casa por Casa, en presencia de la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, con el objetivo de acercar atención médica preventiva y gratuita hasta las viviendas de las y los yucatecos. Díaz Mena detalló que esta estrategia permitirá ofrecer consultas, orientación y seguimiento médico en los hogares, gracias al trabajo de equipos multidisciplinarios, integrados por médicas, médicos, enfermeras, promotoras y promotores de salud, así como personal de apoyo, conocidos como servidores de la salud, quienes recorrerán colonias, comunidades y zonas rurales de la entidad. Este programa ya inició su despliegue en Yucatán, con más de 360 profesionales de la salud en todas las regiones, y por eso esta acción forma parte de un modelo de reorganización amplio del sistema de salud en nuestro estado.
Durante su intervención, el gobernador reveló que se habilitó un número de WhatsApp para que los servidores de la salud puedan reportar directamente a la Oficina de Atención Ciudadana cualquier situación relacionada con abandono, atención urgente o necesidades especiales de las personas visitadas. Por su parte, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, reconoció el trabajo del gobernador y su colaboración con diversas instancias federales y estatales para hacer realidad ese programa, que en los primeros 45 días de operación ya ha otorgado más de 2.250.000 consultas en el país. Tele Yucatán, Noticias. Y bien, es por eso que ahora cada lunes también se estará llevando a cabo unas mesas de trabajo para verificar que se estén realizando correctamente todo lo que es la atención oportuna, pues desde una prevención para este programa. Para coordinar los esfuerzos y dar seguimiento a la operación del programa Casa por Casa, el gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó la instalación de la mesa estatal de este esquema. Acompañado de la secretaria del Bienestar de Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, el titular del Ejecutivo Estatal hizo un llamado para garantizar que la salud deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho efectivo para todos y todas, promoviendo la atención oportuna desde la prevención. La meta es muy clara, llegar a 260,000 personas adultas mayores y personas con discapacidad, y la importancia de esto es que haya una coordinación, porque todos en la mesa compartimos un solo objetivo: que la salud de los yucatecos se cuide, se prevenga, se atienda y mejore la atención y los servicios que damos. Por su parte, Ariadna Montiel Reyes agradeció al gobernador su disposición para implementar este programa prioritario, que marca el primer paso hacia la universalidad de los servicios de salud en el país. En su intervención, el delegado de Programas para el Desarrollo de Yucatán, Rogelio Castro Vázquez, destacó que esta mesa estatal se reunirá de manera semanal, cada lunes, para evaluar avances, resolver retos y asegurar el funcionamiento integral del programa desde el territorio. Tele Yucatán, Noticias. Y bien, sabemos que Yucatán se sigue posicionando para todo el turismo. Es por eso que, para evitar fraudes, ya sean a todos los turistas que lleguen, así como también a toda la gente que quiera visitar otros estados, hoy le vamos a compartir cuáles son los 3 pasos claves para evitar estos fraudes en los servicios turísticos. Ante la llegada de más de 400,000 turistas, el gobierno del Renacimiento Maya se integró en la campaña nacional Verifica y Viaja para fomentar un turismo informado, seguro y libre de fraudes digitales. Impulsada por la Unión de Secretarías y Secretarios de Turismo de México en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, como estrategia nacional, tiene como objetivo prevenir fraudes en plataformas digitales, ofreciendo herramientas prácticas a los usuarios para reconocer proveedores turísticos confiables. La campaña, que se difunde a través de las redes sociales oficiales de las 32 entidades del país, orienta a las y los viajeros sobre 3 pasos claves para evitar fraudes al momento de adquirir servicios turísticos en línea. El primero es validar la reputación de la agencia o proveedor mediante reseñas y comentarios de otros usuarios. Luego, verificar que estén registrados ante el Registro Nacional y Estatal de Turismo, consultando la página oficial correspondiente de cada entidad. Y finalmente, revisar cuidadosamente los métodos de pago, evitando realizar depósitos a cuentas personales o utilizar enlaces compartidos a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería. La Procuraduría Federal del Consumidor emitió alertas sobre los denominados viajes fantasmas, una forma de fraude que afecta a quienes adquieren paquetes turísticos a través de plataformas no verificadas. La campaña Verifica y Viaja es presidida a nivel nacional por el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, y en Yucatán, la estrategia cuenta con el respaldo del titular de la Cefotur, Daría Flotocampo. Tele Yucatán, Noticias. Y bien, después de esta información, y como todas las tardes, agradecemos a la gente que nos acompaña en este jueves, casi viernes. Y bien, esperamos sus saludos, también sus felicitaciones, algún reporte ciudadano, o si está pasando por alguna problemática en su municipio, que nos los haga saber ahí a través de las redes, o también lo puede hacer el número que le está apareciendo en pantalla. Y también queremos aprovechar esta tarde para felicitar a Oscar Manzano, a Scarlett Zul hasta el municipio de Tijolop, también a Luis Priego, a Juan Pablo Domínguez hasta el municipio de Muna, también a Elizabeth
bailarina, y también a Andrea Silveira y a Mariana Alcocer. Ellos son los cumpleañeros de este 31 de julio. Esperemos que los apapachen muchísimo y que los consientan en casa. Si cortan su pastelito, que nos los haga llegar también aquí a las instalaciones de Teleyucatán Noticias. Y bien, nos toca irnos a una primera y breve pausa. Usted no le cambie. En resumen, en lo profundo de la selva, lejos de la medicina moderna, existen caminos milenarios hacia la sanación. Son caminos marcados por cantos, plantas sagradas y la guía espiritual de los chamanes. Hoy nos adentramos en el mundo de la medicina ancestral, un legado de sabiduría que ha sobrevivido por generaciones. En el municipio de Tecó hay un jardín botánico y temazcal llamado Kiwik. Ellos se dedican a trabajar con plantas medicinales y ancestrales. En lo que va del año, se han registrado más de una veintena de picaduras de serpientes, pero con la temporada de lluvias que inició en junio, se espera que esta cifra se incremente, ya que las serpientes salen en busca de refugio y alimento. El gobernador Joaquín Díaz Mena firmó el convenio de colaboración del Programa Federal Salud Casa por Casa, en presencia de la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, con el objetivo de acercar atención médica preventiva y gratuita hasta las viviendas de las y los yucatecos. ¡Abuelo! ¡Hoy es el gran día! Nada puede salir mal. Solo hay un lugar que puede salvar el día. Tu vecino del buen precio. Simplemente el mejor. Tu vecino del buen precio. Para que estas vacaciones sean inolvidables, hagámoslo con seguridad y prevención. Tengamos un verano seguro. Antes de salir de casa, asegura puertas y ventanas. Desconecta artículos electrónicos. Cierra llaves de agua y gas. En caso de emergencia, llama al 911 o al 089. En Yucatán, la seguridad y la paz es una prioridad. Queremos que llegues con bien a tu destino y te queremos de regreso. Verano seguro. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar siguen creciendo. Más de 1 millón de mujeres mayores de 63 reciben su pensión y pronto las de 60 a 62 años. Salud Casa por Casa para 14 millones de personas con discapacidad y adultas mayores. Más de 4.5 millones de estudiantes de secundaria ya tienen la beca Rita Cetina y llegará a preescolar y primaria. Poner primero a quien más lo necesita fortalece el bienestar y la prosperidad compartida. Gobierno de México. El show de Chupirul y Caramelo llega a Teleyucatán. Disfruta de un programa lleno de diversión. El show que hará reír a todos los irises, igual que a las chichis más lindas, chuch. El show de Chupirul y Caramelo por Teleyucatán. Kansas, eres Ponzi, Kansas. Exageras, Caramelo. Estamos de regreso y bien, después de esta breve pausa también queremos compartirle que es buena la expectativa, la cual se espera para esta pulpeada que inicia esta temporada el 1 de agosto y con información de la biomasa que permitirán pronósticos de captura positiva este 2025. Esto es lo que señaló justo la secretaria de Pesca y Acuacultura Sustentable del Estado, Lila Frías. La pulpeada es la gran esperanza ahorita de la comunidad pesquera. Yucatán es número 1 en la pesquería de pulpo, del pulpo rosa maya, que es endémico de aquí de la península. Lo compartimos con Campeche y con Quintana Roo. Como todos ustedes saben, la derrama que genera el pulpo es muy importante para el estado. Hay altas expectativas de que venga bien, ¿no? Que venga bien la pulpeada. En los monitoreos que han hecho los centros de investigación, nos han compartido que existe biomasa suficiente para tener pues una temporada buena, ¿no? En lo económico, sin embargo, pues en toda la inmensidad del mar y las últimas noticias del calentamiento de las aguas, pues también hay, de repente les entra la duda a los pescadores, pero nosotros, por parte del gobierno y con la información que tenemos una alta expectativa.
Y bien, por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Sustentable también impartió un taller dirigido a servidoras y servidores públicos del Ayuntamiento de Río Lagartos para fortalecer la gestión municipal de residuos sólidos y reducir el impacto ambiental en zonas sensibles como la Reserva de la Biosfera. El taller se desarrolló en la Biblioteca Municipal y se identificaron también problemas locales, compartieron experiencias y propusieron alternativas viables desde el ámbito municipal para mejorar la eficiencia de la recolección, transporte y disposición de residuos sólidos. Y bien, por otra parte, ante delitos de pesca furtiva, deben de aplicarse severas medidas tanto para los pescadores como para el que compra este producto, en un punto que siempre hemos insistido en la Canaimpesca. Esto es lo que señaló su presidente, Enrique Sánchez. Siempre se ha peleado eso. Tiene que ser no nada más el que pesca, sino también el que compra. Y si hay ese seguimiento para la pesca furtiva y la compra furtiva, pues podemos mantener controlado toda esta situación. El problema es que no nada más es en el mar, también es en tierra, y también se ha comentado por la Cámara muchas veces. Y bien, pasando también a otra información, si usted está buscando alguna opción en estas vacaciones para conocer lugares donde esté en contacto con la naturaleza, pues el Parque Interactivo San Miguel del municipio de Chocholá es una buena opción. En el kilómetro 1.5 de la carretera Chocholá-Hacienda Chablé se encuentra el Parque Interactivo San Miguel, una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre UMA que cuenta con diversas especies de animales. Pues el parque ya tiene más de 10 años que surgió porque el propietario de acá, de Don Iber, él trabajaba en el Centenario de Mérida. Entonces durante pues el tiempo que estuvo, porque tuvo bastante tiempo trabajando allá, pues le nació la idea de tener su propio parque interactivo. En el parque podrás encontrar guacamayas, loros, cocodrilos, monos, venados, caballos, gansos, entre otros animales. Tigrillos, hay mapaches, los pécaris, gallinolas, y hay iguanas, tortugas. Los animales son rescatados por la Profepa y Semarnat, ya que han sido privados de su libertad, maltratados e incluso han sido víctimas del tráfico ilegal, y en este parque encuentran una segunda oportunidad para tener una vida digna. En las próximas semanas se reabrirá al público y los visitantes, además de dar un recorrido guiado, podrán montar a caballo, bañarse en la piscina e incluso acampar. Va a haber guías para que se les puedan dar una explicación correcta entre los animales, de dónde vienen, qué consumen. Sí, va a haber paseo en caballo. De hecho, se platicaba en el proyecto de dar clases de quinoterapias y clases de equitación aquí. El parque requiere de tu apoyo, así que además de visitarlo, puedes realizar un donativo de fruta o verdura para la alimentación de los animales, que a la semana consumen entre 70 y 80 kilos. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Tele Yucatán Noticias. Y bueno, también por otra parte sabemos que nos encontramos en esta temporada de lluvias donde algunos animalitos salen de sus hogares para buscar alimento, entre ellos las serpientes. A través de las redes yo también he visto que compañeros y amigos han compartido que han encontrado a estos reptiles en casa. Sin embargo, pues no los mate, mejor vamos a reubicarlos. Hable pues también a todos los que pueden atender y reubicarlos. Pero bueno, es por eso que si usted, esperemos que no, llega a ser picado por alguna serpiente, aquí le vamos a compartir cuáles son los 3 hospitales de Mérida con los que cuentan con el antiveneno. En lo que va del año se han registrado más de una veintena de mordeduras de serpientes, pero con la temporada de lluvias que inició en junio se espera que esta cifra se incremente, ya que las serpientes salen en busca de refugio y alimento. En 2024 tuvimos 149 mordeduras por serpientes de importancia médica toxicológica. En México se registran aproximadamente 4,000 al año. En Yucatán, la zona donde más suceden es Valladolid, Tizimín, Tecash. En esas zonas es donde más accidentes por mordeduras de serpientes se llegan a presentar, y justamente en esas zonas están los hospitales generales a los que también se puede acudir por estos tratamientos específicos. En Mérida, los hospitales que cuentan con antivenenos son el Hospital Orán, el Ignacio García Telleste 1 del IMSS y el Hospital Mérida Susulá del ISSSTE. La bióloga Viridiana González dijo que es importante que ante una mordedura no se apliquen remedios caseros ni torniquetes. Lamentablemente, muchas prácticas que tenemos hoy en día que son incorrectas son aprendidas por el cine, las películas, y desgraciadamente eso se queda en el colectivo, en la mente, y es lo primero que sucede.
Los pacientes casi siempre llegan con torniquete. Con imágenes de Jorge Quime, Maribel Vega, Tele Yucatán Noticias. Y bueno, también si le gustaría más conocer sobre estas especies, recuerde que este fin de semana también habrá justo una expo para conocer más sobre estos reptiles. Y bien, pues ahora también queremos seguir agradeciendo a la gente que se toma el tiempo de escribirnos sus saludos a través de las redes sociales, a través de Facebook. Aquí Luceli López Tun nos comparte que en el fraccionamiento Las Américas está lloviendo. ¿En qué otra parte de la ciudad o del estado se encuentran así en esta situación? Que nos los comparte, que nos los haga llegar a través de las redes, mientras nos tomamos una breve pausa. En resumen, en lo profundo de la selva, lejos de la medicina moderna, existen caminos milenarios hacia la sanación. Son caminos marcados por cantos, plantas sagradas y la guía espiritual de los chamanes. Hoy nos adentramos en el mundo de la medicina ancestral, un legado de sabiduría que ha sobrevivido por generaciones. En el municipio de Tecó hay un jardín botánico y temazcal llamado Kiwik. Ellos se dedican a trabajar con plantas medicinales y ancestrales. En lo que va del año, se han registrado más de una veintena de picaduras de serpientes, pero con la temporada de lluvias que inició en junio, se espera que esta cifra se incremente, ya que las serpientes salen en busca de refugio y alimento. El gobernador Joaquín Díaz Mena firmó el convenio de colaboración del programa federal Salud Casa por Casa, en presencia de la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, con el objetivo de acercar atención médica preventiva y gratuita hasta las viviendas de las y los yucatecos. Hey, sube el volumen, porque aquí no hay reglas, solo hits, secretos y mucho flow, artistas, historias y el chisme bueno, todo en un solo lugar. Esto es MP41, tu música favorita en tu canal favorito. En el sello editorial INE tenemos obras para niñas, niños, aunque nuestras ideas y opiniones sean distintas, para adolescentes y jóvenes. El país tiene uno de los mayores retos. También sobre temas de interés general. La participación ciudadana en la democracia. Así como publicaciones especializadas. La democracia va mucho más allá de las elecciones. La cultura democrática es para toda la ciudadanía. Conoce las colecciones y descárgalas en INE.mx. INE. Utak nos lume, lislae, kuchen chiquital, maje bishkache. Utanil mayat, pektilich mayat an, unaisika wol, yete gutsaika wohet bash kuyuchul, pektilo, sikbalo, pash, yetel kahlailo, kutak pahalo yetel kmiatzil. Holintan tumen Julia María Chanchikun, yetel Hermilo López. Domingos las 6 tuchidilkin. Utanil mayap tumek anetek miatzile, kujel sigilo behlae yetel mantats. Tuchikul Tele Yucatán. Y recuerda, sintonízanos en el canal 4.1 de tu señal abierta. Hay lugares que se quedan en el corazón. Yucatán es uno de ellos. Camina entre pirámides llenas de historia. Explora cenotes sagrados, rutas milenarias y relájate en playas de color esmeralda. Haz de tu próximo viaje a Yucatán una experiencia inolvidable. Reserva en nuestros paradores turísticos, culturyucatán.com. Te esperamos. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Te invitamos a recorrer el camino del quehacer literario de los escritores que han dejado huella en la cultura de Yucatán. Café con Letras es el espacio que Teleyucatán dedica a los grandes literatos peninsulares. Sintonízanos por el 4.1 de tu televisión cada martes a las 7:30 de la noche, con repetición los sábados a las 5:30 de la tarde.
Y bien, estamos de regreso y después de esta breve pausa también le queremos compartir e informar cómo se ha vivido el concurso de robótica en la Universidad Politécnica de Yucatán. En el marco de su Semana de Ingeniería, la Universidad Politécnica de Yucatán realizó el concurso de robótica Zoom Minisumo Combate Zoom. En el certamen participaron alumnos de esta casa de estudios, así como de otras universidades de Yucatán y de otros estados del país. La elaboración de los robots depende de sus características y categorías, lo cual pueden tardar varias semanas. Es un minisumo de radiocontrol. Está controlado mediante una SP32. Tiene dos motores con encoder de 12 volts cada uno. Tiene dos pilas de 9 volts en serie para alimentar los motores y la SP. Es una aplicación y se conecta por Bluetooth mediante la SP32. Y entonces le damos comandos para que pueda irse hacia adelante, atrás o hacia un lado. El concurso consistió en varias rondas. En la primera pasaron los equipos Infinity, Ampton y Bonnie, este último perteneciente a una alumna de la Universidad de Veracruz. Sí, claro, es un sumo autónomo, el cual consiste de unos sensores de seguidor de línea, un Arduino Nano, y lo controlamos mediante este Arduino, y de ahí tenemos sensor, los motores, servomotores. El maestro del Instituto de Jalapa, Raúl Gordillo Bolaños, explicó que uno de los objetivos de estos eventos es que cada alumno desarrolle diferentes competencias y con esto enriquezca su nivel académico. Con imágenes de Joaquín Martínez, información de Joanne Wam, Teleyucatán Noticias. Y bien, la Universidad Politécnica de Yucatán, UPI, llevó a cabo también una gran jornada de reforestación en su campus, esto reafirmando su compromiso con el medio ambiente y la construcción de una comunidad universitaria sustentable. La actividad incluyó la adopción y siembra de árboles endémicos de la región, en la cual estudiantes, docentes y autoridades participaron activamente en la iniciativa. El rector de la Universidad Politécnica de Yucatán, Aarón Rosado Castillo, y el representante de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Jorge Armando Novelo López, sembraron ejemplares de chico zapote, balché, mango, circote y zapote, fortaleciendo del ecosistema en las instalaciones universitarias. Y por otra parte, con la asistencia de 42 niñas y niños de entre 6 y también 8 años de edad, esta semana continúa el programa Mi Verano en Fiscalía, iniciativa de la Fiscalía General del Estado que busca acercar a las nuevas generaciones a temas de prevención y cultura de la legalidad a través de actividades lúdicas e interactivas. En esta ocasión, los pequeños visitantes disfrutaron de dinámicas adoptadas a su edad como teatro guiñol, juegos interactivos, recorrido en laboratorios científicos, pláticas con lenguaje sencillo, manualidades y otras actividades que les permitieron aprender jugando sobre temas como la prevención de incendios, seguridad vial, salud emocional y el trabajo que realiza la Fiscalía para la Procuración de Justicia. Mi Verano en Fiscalía se realiza en colaboración con instituciones como la SCP, el COESPO y la Secretaría de Salud, entre otras. Y bien, también le informamos que del 15 al 17 de agosto en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida albergará una nueva edición de la Feria de Regreso a Clases organizada por la Procuraduría Federal del Consumidor, en la que se espera recibir a más de 7,000 asistentes. José Enrique Molina Casares, presidente de Canaco, informó que la feria se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Salim Abraham Daguer y estará abierta al público de 10 de la mañana a 8 de la noche, y en la feria también participarán más de 16 proveedores, quienes ofrecerán descuentos del 10 al 30% con una amplia variedad de productos escolares. Y bien, este jueves también no nos podemos perder que está siendo viral a través de las redes sociales. Una pareja en Ciudad Cauquel que acudió a comprar a una tienda de conveniencia fue captada robando un tarro. Las cámaras de seguridad del establecimiento mostraron el momento en que una persona tapa su producto, su acompañante paga lo que compra y el resto de los productos se lo llevan sin pagar. Una propuesta
propuesta de matrimonio soñada para una pareja de jóvenes en la isla de Santorini, en Grecia, fue arruinada por la interrupción inesperada de unos turistas. Justo al momento de la pedida de mano, una señora se cruzó en el ángulo del video y para rematarla, el hombre que la acompañaba se quedó en medio del encuadre comiendo una barra de chocolate. En Arabia Saudita, al menos 30 personas resultaron lesionadas después de que un juego presentara una falla mecánica. Y bien, después de esta información, seguimos agradeciendo a toda la gente que nos escribe a través de las redes sociales, en especial a Stephanie Kawich Fernández, que le quiere mandar saludos a Natasha y Gael, que nos están viendo desde el municipio de Jalachó, así como también a Paola y a Laura U de Jalachó. Bien, nos toca irnos a una breve pausa, pero no le cambie que al regresar tenemos una entrevista muy importante. Quédese al pendiente de Teleyucatán Noticias. En resumen, en lo profundo de la selva, lejos de la medicina moderna, existen caminos milenarios hacia la sanación. Son caminos marcados por cantos, plantas sagradas y la guía espiritual de los chamanes. Hoy nos adentramos en el mundo de la medicina ancestral, un legado de sabiduría que ha sobrevivido por generaciones. En el municipio de Tecó hay un jardín botánico y temazcal llamado Kiwik. Ellos se dedican a trabajar con plantas medicinales y ancestrales. En lo que va del año, se han registrado más de una veintena de picaduras de serpientes, pero con la temporada de lluvias que inició en junio, se espera que esta cifra se incremente, ya que las serpientes salen en busca de refugio y alimento. El gobernador Joaquín Díaz Mena firmó el convenio de colaboración del programa federal Salud Casa por Casa, en presencia de la secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes, con el objetivo de acercar atención médica preventiva y gratuita hasta las viviendas de las y los yucatecos. N Estudio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. N Estudio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Victoria Adato, Ignacio Luis Vallarta. A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte, para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario. Asómate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de La Corte contigo. Durante un ciclón tropical, mantén la calma. Infórmate únicamente en medios oficiales. Si estás en un lugar seguro, permanece ahí hasta que pase. No te expongas al exterior ni estés cerca de ventanas. Mantén desconectados todos los aparatos eléctricos y cierra las llaves de agua y gas para evitar accidentes. No olvides resguardar a tus mascotas y cuida la batería de tu teléfono utilizándolo solo para emergencias. La temporada de ciclones tropicales es del 1 de junio al 30 de noviembre. Mantente informado únicamente en medios oficiales. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Estamos de regreso y bien, después de esta breve pausa, para mí es un gusto compartirles que hoy se encuentra en el estudio la secretaria de Infraestructura para el Bienestar del Estado de Yucatán, la maestra Alaine López Briceño. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Que bueno, justo hoy nos viene a compartir para todo el sector de la construcción que nos acompaña en el día de hoy sobre la gran firma de convenio que firmó la CEMIC con el gobierno del estado. Secretaria, ¿nos puede platicar todos los detalles y cuáles son los beneficios que traerá esta firma para el sector? Sí, claro que sí. Hace unos días estuvo el gobernador encabezando
esta firma de convenio con la CEMIC, justamente el maestro Joaquín Díaz Mena, en conjunto con el presidente nacional de la CEMIC, con Luis Méndez Jalet, estuvieron ahí en Palacio de Gobierno, estuvimos con varias constructoras y constructores afiliados también a la Cámara como testigos de esta firma, que bueno, realmente es de suma importancia porque llevaba más de 6 años sin realizarse y bueno, lo que deriva de esta firma de convenio justamente es un ejercicio de transparencia y capacitación que se estará implementando con las empresas y en torno a la obra pública en Yucatán. Ok, y bueno, esta transparencia y esta capacitación será únicamente pues para todos los que estén afiliados a la Cámara. Realmente, en el primer sentido, en el tema de la transparencia, se establece un mecanismo denominado comisiones mixtas. Esta instalación, estos espacios de diálogo que se llevan a cabo con cada uno de los institutos que ejecutan obra pública en Yucatán, y justamente es buscar el análisis, la revisión de cuentas, la transparencia y por supuesto también el análisis de proyectos futuros. Este es un mecanismo muy bueno porque desde el momento uno el gobernador ha dicho que el gobierno del Renacimiento Maya gobierna en una verdadera gobernanza, y justamente ir de la mano con cámaras, con colegios, nos ayuda por supuesto a tener cuentas más claras, a ser más cercanos y también a tener un mejor análisis en la especialización de cada uno de los proyectos. Y la otra parte, que es el tema de la profesionalización de las empresas, es un monto, un fondo destinado justamente para que las empresas yucatecas de la industria de la construcción sean más competitivas para tener, obviamente, obra pública de mejor calidad. Ok, y esta información, justo todo el sector de la construcción, ¿dónde puede encontrar las futuras capacitaciones que estarán llevando a cabo? Sí, realmente ahí les invitamos, por supuesto, a acercarse a la Secretaría de Economía y del Trabajo, que estuvo presente en la firma de convenio. Un saludo, por supuesto, a Milo. Y de ahí también ante la CEMIC, ¿no? Realmente no es limitativo, lo que buscamos es fortalecer al sector y lo más importante también es transparentar las cuentas, poder construir también los grandes retos que vienen, teniendo los proyectos estratégicos que hoy tiene Yucatán. Podemos ver la evolución y hoy la realidad de la transformación del puerto de altura, al igual manera que el tren de carga, que dará todo este gran corredor lugar a los polos del bienestar, y por supuesto lo veremos consolidado también con la demanda en el crecimiento metropolitano a través del anillo vial. Entonces realmente hay grandes retos en temas de infraestructura, necesitamos ir meramente de la mano para poder ir proyectando obra de calidad con una mayor rendición de cuentas y en todo momento con un gran patrimonio que va a ser para las futuras generaciones en Yucatán. Ok, bueno, y justo ahorita que nos comparte de estos temas de los trabajos de infraestructura que se están llevando a cabo en el estado, entre ellos pues también la conservación de anillo y periférico. Anteriormente le hemos platicado a la gente de estos adelantos, sin embargo también nos puede compartir cuáles son los avances que han tenido estos trabajos. Sí, el anillo periférico justamente esta semana concluye ya lo que es la conservación del mismo. Se estuvieron interviniendo 5 tramos y bueno, en este sentido ya en los próximos días se concluirá unas semanas antes de lo que habíamos proyectado en tiempo para poder, bueno, entregar esta vialidad que es la más transitada de la ciudad de Mérida, con mayor calidad, con mayor seguridad y por supuesto también con mayor confianza para quienes todos los días utilizan para las diferentes vías para ir al trabajo, para ir al médico, para estar con las familias y por supuesto para estar seguros. Ok, bueno, pues entonces le agradecemos muchísimo esta información. ¿Algo más que le gustaría agregar a toda la gente que nos acompaña en este jueves? Pues realmente agradecer, por supuesto, la confianza y la cercanía al gobierno del Renacimiento Maya y pues ahora sí que hacer el compromiso con cada uno y cada uno que la obra se está haciendo como ha instruido el gobernador, con calidad, con rendición de cuentas y lo más importante, con proyección a futuro para la transformación de Yucatán. Ok, gracias, secretaria. Y también nos puede compartir las redes sociales donde la gente puede estar al tanto sobre los trabajos que también se siguen realizando en el estado. Sí, por supuesto, estamos como Secretaría de Infraestructura para el Bienestar en Instagram y en Facebook de la misma manera. Antes Secretaría de Obras Públicas, estamos para poder, por supuesto, atenderles de la mejor manera, poder escuchar las necesidades y las inquietudes ciudadanas y de esta manera seguir contribuyendo al día a día a la transformación de Yucatán. Pues le agradecemos muchísimo su tiempo, secretaria. Esperemos que nuevamente esté con nosotros para seguirnos platicando estos avances y estos trabajos. Y bien, pues nos toca irnos a una pequeña y breve pausa. A usted no le cambie. En
N Studio 20, una tienda enfocada en la venta de ropa de mujer, donde podrás encontrar de diferentes estilos el ideal para ti y en variedad de tallas. Luce espectacular ese bello vestido de noche con el sistema de renta de vestidos que tenemos para ti. Para tu comodidad, contamos con el sistema de apartado y pagos con tarjeta. Nos ubicamos en Plaza Roma, local 10, Colonia Máximo Ancona. N Studio 20, tu tienda de ropa. Visítanos. Ya inició el programa Salud Casa por Casa. Más de 260,000 adultos mayores y personas con discapacidad recibirán consultas médicas directamente en sus hogares, con evaluaciones de salud mental, movilidad, visión, audición y otros aspectos esenciales. Para más información visita programasparelbienestar.gov.mx. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Yucatán te invita a la gran fiesta del baile, este domingo 3 de agosto. Te esperamos en el municipio de Maxcanú para la grabación del programa número 1 de Yucatán. ¡Vamos a bailar! Prepárate para una noche llena de ritmo y diversión, porque la carcajada de Wilber Méndez te pondrá a mover los pies. Celebremos juntos su 168º aniversario. Recuerda, la cita es el domingo 3 de agosto a las 10 de la noche, en la Feria de Maxcanú, y que comience la fiesta con Tele Yucatán. Este programa es traído por Alimentos Agropecuarios Provi y Abarrotes de Unosusa. En esta temporada evita enfermedades respiratorias y diarreicas con las medidas de higiene básicas. Lava tus manos constantemente. Ventila tu casa. Lava y desinfecta frutas y verduras. Evita cambios bruscos de temperatura y ante cualquier síntoma, acude de inmediato a tu unidad médica de salud. Para más información, consulta en salud.yucatán.gov.mx. Renacimiento Maya, Gobierno del Estado 2024-2030. Estamos de vuelta y bien, después de esta breve pausa también vamos a escuchar a la directora del INDEMAYA, la cual nos tiene pues todos los detalles sobre un gran concurso de cuento en lengua maya. Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán presentó una serie de actividades y la convocatoria del concurso estatal de cuento corto en lengua maya, que se realizará el 9 de agosto. Es un encuentro cultural donde conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas, una jornada que nos recuerda la importancia de honrar, visibilizar y defender la riqueza cultural, lingüística y espiritual de los pueblos originarios. Por indicación del gobernador Joaquín Díaz Mena, la directora del INDEMAYA informó que se realizará un concurso para fortalecer y lograr el renacimiento maya. Vamos a lanzar una convocatoria en el Estado para que las juventudes puedan participar en el concurso de cuento corto en lengua maya. El alcalde de Sotuta, Gerardo Jacobo Cushing Alfaro, invitó a la población en general a visitar todos los atractivos del municipio de Sotuta. Me siento muy contento, muy honrado de que se haya considerado el municipio para la celebración de los pueblos indígenas. En Sotuta particularmente tenemos a veces que nuestro guerrero, Anachicocón. Quiero decirles que Sotuta los espera con los brazos abiertos, que estamos trabajando fuertemente para que este 9 de agosto podamos celebrar en conjunto con el gobierno del estado. Con el concurso de cuento corto en lengua maya, se busca fortalecer en los jóvenes el pensamiento creativo para plasmar su forma de ver la vida y a su vez visibilizar que nuestra cultura sigue viva. Con imágenes de Jorge Quimé, Teresa Alves, Tele Yucatán, Noticias. Y bien, por otra parte, con motivo del Día Mundial del Bordado, la maestra bordadora Fidelia Ek Góngora, originaria de Typical Comisaría de Maní, visitó las instalaciones del IYEM, donde compartió su trayectoria, visión a futuro y mostró alguna de sus creaciones al director general Salvador Vitelli Macías.
Fidelia explicó que trabaja con un grupo de artesanas en Typical, entre ellas la tradicional puntada de Ixmagnité. Su colectivo se encuentra preparando una nueva colección que será enviada a la Semana de la Moda de Nueva York, uno de los eventos más importantes de la industria, en el que se presentan propuestas de diseñadores emergentes y consolidados para las temporadas primavera-verano y otoño-invierno. Y bien, para seguir conociendo también parte de lo que es nuestra cultura, nos vamos a adentrar en la medicina ancestral, en un jardín botánico y temazcal que está ubicado en Tecó. Tutamilek asho, nachtiletzak moderna, yang uch ben behop utialtzak leloba, behop marcados tumenk ayo, pak lobos sagrados, yetel unaka que uaik alir espíritus ti menes. Beslae, yanik profundizartik, tileyokol kabalets ako ancestral, hump el legado natzok uaik alil ichil generaciones. Tunos kahilteco, yan hump en jardín botánico, yetel temazcal ukabatik kiwik, comella yetel pak lob sagrados, tzakobo. Teyash hat tile ritualo, kumantumen lek anche, toshkuk atik ti ejejelas aluches, wahetu salumano, ti ekuchila, kuts agle chipalo, machen kuts aik, uwinkil vale, shanupisham. Estamos en esta parte que se llama el canche, que es donde todas las personas tenemos que pasar aquí para pedir permiso a nuestros guardianes, que son los que cuidan el terreno, que son los que nos ayudan cuando tenemos ceremonias. Kutal tiepak lobo rituales, kajolil, kuts abal tumentan yetel hump el tam conexión, yetel naturaleza. El purutsak, mendik. Tradicionales, te saco bolete tak mego. Tu mente ya parientes kutsako tak me palan kuchmako. Entonces tener herencias ate veo complementic. Kutsagle chivalo, machen humpel alternativa. Leti humpel bishu kustal mak. Titulaka le tulakal ay. Kushan humpel uchbenk asahil leili. Yan ya bash kukansiktom. Tonek pues tener que mitzakek mak kinsante guarki ya ora cogena dik ikase kuyala tener kin sante guartek pues kupata malo kusuto la ka shiwle ya tsak la ya no yumile shiwo ya no yumilo lete lupe plante tsak lete tonek fabricatek pomada tu la ka bashutle le menobo leti humpe puente kuyala ichil le kuyilal yel le bashma kuyilalo kahol tambish juntul tsak nakake uyalik wasabio leti kuilik jeje las mensajes de la naturaleza utialutzaki. Nos permite ayudar a las personas que trabajamos lo que es energía. Yo en ese caso guía espiritual y lo que es la sanación. Trabajamos lo que es la parte de la vida del cuerpo, que necesitamos experimentar cosas como aquí se trabaja lo que es el hikuri. El hikuri es para conocerte tú mismo, para que te permite estar sano, tanto físico, emocional y espiritual. Le pishan le pak lo kutan, kuyubik, kuyantik le macho bok, ajano, tu winkil, vale, yan tu pishano. Trabajamos con las plantas, es un lugar sagrado que nos permite ayudar a las personas. Es un lugar que te permite estar bien, tanto tener una paz. Kump eleti paklob, wacheob kumeyahob, yetelo leti es sipche endémico de Yucatán. Con el sipche, con eso se hace lo que es las limpias. Antes de que entremos acá se te hace una limpia para que entres en un estado de relajamiento y con lo más energía mala que hayas tenido cuando entraste se libera. Y después se trabaja con lo que es el hikuri, es un polvo en especial que está hecho con plantas medicinales para que empieces a entrar en un estado
relajamiento, un estado de emoción y te piensas encontrarte tu propio yo. Jab utenek abet u ila el waumeyata, machen yetele físico, leili, shan yetele emocional, kuts aik naat yetel abet, utyalu shekal, yetel malo kunsikop, yan yet, yab makobo, kupastal ukashtikop yetele rituales, up exploración, yo la bello un malo talo. Yete yochelo Juan Velázquez, Meyana Hitatulaclesh, Teresa Alves, Tele Yucatán, Noticias. Y con esto nos despedimos. Le agradecemos a toda la gente que nos acompañó hasta el final de este noticiero. Mi nombre es María Bastarracha y como siempre, un gusto informarle. Recuerda no cambiarle porque ahora vienen mis compañeros los expertos en deportes, Mario Peniche y Antonio Lizama. Esto es Sistema Tele Yucatán.